Yo invito que abramos la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, del versículo 1 al 12. Y luego para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, Padre, nuestro Jesucristo y el Espíritu Santo. Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Amén. Damos gracias a Dios. Vemos ese mensaje de poder que Dios usó a Juan el Bautista. Juan el Bautista, un siervo de Dios, que Dios le envió al Padre para que preparase ese camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que eso fue el mensaje claro, preciso y conciso que Dios hablaba a través de Juan: que se arrepintiesen, que el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado, arrepiéntanse. Invitaba a un arrepentimiento, porque llegaba el reino de los cielos. Es Jesús nuestro Señor, el reino de Dios y de los cielos. Entonces estaba preparando ese camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En eso era el trabajo que había dado Dios el Padre a Juan el Bautista. Y aquí encontramos nosotros que Juan el Bautista, un hombre sencillo, que todo su tiempo, aquí nos habla de la Escritura, estuvo en el desierto, ¿sí? En su preparación, en su formación, en su santificación, y igual comenzaba a predicar, a evangelizar y enseñar ese mensaje de arrepentimiento. Aún sus vestidos, vemos que era un hombre que su vestido era de pelo de camello, algo tosco, esa ropa, y tenía un cinto de cola alrededor de su lomo. Lo único que su comida era muy elegante, comía langostas y miel silvestre. ¿Ven? Y por eso que encontramos este profeta maravilloso que Dios envió, donde salían todos los de Jerusalén y toda Judea y toda provincia alrededor, salían y eran bautizados por él. En otro mandato que nuestro Señor el Padre le envió a Juan el Bautista, para que bautizase en agua de arrepentimiento. Agua de arrepentimiento que es para obtener una buena conciencia ante nuestro Padre eterno en el nombre de Jesucristo, como lo dice el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, ¿sí? Lo que nos habla del bautismo en agua de arrepentimiento. Dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo, entonces, ahí haciendo referencia al bautismo de agua de arrepentimiento. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, no el pecado, y quien quita el pecado es la sangre de Jesucristo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí encontramos esta enseñanza en Primera de Pedro, el versículo 21, capítulo 3, versículo 21, el bautismo. Y esa fue la comisión que le colocó el Padre a Juan el Bautista, para invitar a predicar a un arrepentimiento, porque el reino de los cielos se acercaba. Igual a aquellos que venían con un corazón arrepentido, pues descendían a las aguas
en el río Jordán, donde era sumergido, ¿sí?, para ser bautizado en agua de arrepentimiento, para tener una buena conciencia ante nuestro Padre eterno Jehová. Amén. Entonces, encontramos que en este mensaje llegaban muchos de los fariseos y de los saduceos, los grandes religiosos de aquel tiempo, ¿no?, que sabían el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, se los había prácticamente de memoria, estos grandes fariseos y saduceos, y ellos también venían a este bautismo que estaba predicando de arrepentimiento Juan el Bautista, pero Juan el Bautista le decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hoy también encontramos que hay muchos fariseos, muchos saduceos, muchas personas que tienen mucha letra de la Sagrada Escritura, pero es letra muerta, mas no tienen el espíritu que es que da la vida a la palabra de Dios. Entonces hoy hay muchos fariseos y muchos saduceos que te hablan la palabra de Dios, pero no son ejemplos, que no son testimonios. Sus obras son totalmente contrarias a lo que predican, o lo que evangelizan, o lo que enseñan, totalmente diferente a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo hacía y enseñaba. Lo encontramos aquí en el libro capítulo 1, creo que el Evangelio según San Lucas, ¿sí?, que nuestro Señor Jesucristo hacía y enseñaba, ¿sí? Dice, nos vamos a Hechos. En Hechos, el otro libro que escribió Lucas, Hechos 1, ¿sí?, dice, Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, Teófilo habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, ¿sí? O sea, Jesús primero hacía. ¿Qué hacía él? Vivir una vida de santidad, una vida de obediencia al Padre, haciendo la voluntad del Padre, siendo ejemplo y testimonio. Entonces, él hacía y después enseñaba. Hoy en día no, hoy encontramos estos fariseos, estos saduceos de estos tiempos, estos religiosos que quieren enseñar, ¿sí? Quieren enseñar, pero no hacen lo que dice la palabra. Quieren es colocar cargas, como dice el Evangelio según San Mateo capítulo 23, que nuestro Señor Jesucristo también confrontó a los saduceos, a los fariseos, al sumo sacerdote y a estos religiosos de aquel tiempo que solamente eran letra muerta, ¿sí? Por eso el Señor dice en Mateo 23, 1 en adelante: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Claro, nos dice aquí. Ellos dicen y no hacen. Jesús no. Lo que vimos en Hechos 1:1. Jesús hacía y enseñaba. Entonces, por eso que Juan el Bautista, volviendo a Mateo 3:7, cuando llegaron a bautizarse en agua de arrepentimiento, estos fariseos y saduceos, entonces Jesús le dijo: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? Y hoy encontramos mucha generación de víboras, hombres que dicen ser ministros de Cristo, hombres que dicen ser cristianos, hablando tanto hombres y mujeres que dicen ser líderes religiosos, pero son peor que los mismos fariseos y los saduceos, son peor que las mismas víboras, porque lo único que tienen es intereses materiales, otro tipo de intereses, o para camuflar el pecado en que se desenvuelven, que desarrollan, que ellos creen que Dios los conoce, pero Dios conoce aún nuestros pensamientos. Entonces, hoy encontramos a este tipo de personas que son peor que las víboras, ¿sí?, que hablan palabra de Dios, pero en su corazón está podrido, en sus mentes, sus pensamientos solamente están para el pecado y la maldad. Entonces, son personas que deben buscar de Cristo de corazón, convertirse de corazón, pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo por todo fariseísmo, por toda hipocresía, por todo lo malo, y ser unos cristianos y unos ministros de Cristo genuinos, donde hagan, den ejemplo y testimonio para poder predicar, evangelizar y enseñar. ¿Bien? Dice el Evangelio 3:8, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que Dios nos invita, que haya unos frutos dignos de arrepentimiento de corazón, que si en tu vida seas ministro de Cristo, seas un líder religioso, un fariseo, un saduceo, seas cristiano, alguna persona que tenga conocimiento de la palabra de Dios,
Ve ante la presencia del Señor. Si hay un área en tu vida, un pecado, una mala obra, una mala conducta que tú tengas, que sea repetitivo, y vea con un corazón contrito y arrepentido y dile: Jesucristo, perdóname por estos pecados, Dios mío. Yo vengo y te pido perdón y otra vez vuelvo y lo cometo el mismo, Señor. Entonces es donde Dios quiere que seamos sinceros. Nosotros vayamos allá. Por eso dice: frutos dignos de arrepentimiento. Decirle: perdóname, ayúdame, Señor, en esta área donde yo debería imperfección en mi vida, porque esto no es con fuerza de voluntad. Esto es cuando nos arrodillamos, nos postramos, nos inclinamos ante Dios, reconocemos el pecado, lo confesamos y le pedimos a Dios que nos ayude a santificar nuestras vidas. Él es el único que nos puede ayudar por su preciosa sangre carmesí y por el poder de su Santo Espíritu y la mano poderosa de nuestro Padre eterno. Dice también: y ya también el hacha está puesta alrededor de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí me está hablando una especie de parábola. O sea, de que si el cristiano, el ministro de Cristo, la persona que conoce de Dios, si no da fruto, ¿sí?, en tiempo que tenga que partir de aquí, pues se va para el infierno y después al lago de fuego. ¿Cuál es el fruto? El fruto que da el Espíritu Santo. Uno va en Gálatas y encuentra hermoso fruto del Espíritu Santo. Va a tener el Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Ese fruto cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Y eso nos lleva a nosotros a ese resumen maravilloso que Jesús hace de toda la Sagrada Escritura: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Cuando hay ese fruto del Espíritu Santo, nosotros amamos de corazón al Señor. ¿Y cómo nosotros reflejamos ese amor hacia Dios? No pecando, siendo obedientes, buscando en el Espíritu y en verdad teniendo temor, temblor y miedo para con el Señor, haciendo su buena voluntad. Y para con nuestro prójimo, no haciendo el mal al prójimo. Nada de odio, resentimiento, ni envidia, ni queriendo ser piedra de tropiezo, ni estar murmurando, ni juzgando, ni criticando, ni señalando, ¿sí?, sino verdadero amor al prójimo. Que si Dios nos muestra el pecado de alguno de nuestro prójimo, para que oremos, para que intercedamos, le pidamos a Dios que le ayude. Aún puede ser tu enemigo. Señor, no permitas que mi corazón se cargue con ningún enemigo. Si me ofendió, me maltrató, cualquier tipo de situación, perdónalo de corazón. Más bien ora para que esa persona tenga un encuentro real con Jesucristo, para que esa persona conozca de Cristo, se arrepienta y se convierta a Cristo. Entonces, ese es el verdadero amor al prójimo, ¿sí? Y ahí es donde vas a producir ese verdadero fruto. Yo, la verdad, os bautizo en agua de arrepentimiento, dice Juan el Bautista, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él es bautizado en el Espíritu Santo. Así acontece en estos tiempos. Nosotros, ministros de Cristo, cuando las almas toman esa decisión de fortalecer su fe, de seguir a Cristo, después de haber recibido a nuestro Jesucristo como el único y suficiente Salvador, entonces descienden a las aguas de arrepentimiento, ¿sí? Y nosotros, los ministros de Cristo, pues vamos allá, ya sea una alberca, una piscina, un río, en el mar, como lo hizo el Señor Jesucristo, que fue sumergido en un río, en el Jordán. Esto es por inmersión. Y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo, Jesucristo y Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Lo importante es que abre el corazón a Cristo y ahí para obtener una buena conciencia ante nuestro Padre eterno en el nombre de Jesucristo. Pero sabemos que quien da el bautismo del Espíritu Santo es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, es el Padre eterno. Claro lo que dice aquí. Juan el Bautista bautizaba en agua de arrepentimiento, como de igual forma lo hacemos los ministros de Cristo. Pero quien da el bautismo del Espíritu Santo es Dios. Él lo da en su soberanía a quien Él quiere, o el que lo anhela y lo pide, Dios lo bautiza con el Espíritu Santo. Y entonces una gran bendición estar bautizado en agua de arrepentimiento, estar bautizado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es lo más maravilloso. Y por encima de un bautismo de agua de arrepentimiento está el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien santifica nuestras vidas, santifica. El Espíritu Santo que intercede por nosotros, santo, como bien decirle, conforme a la voluntad de nuestro Padre eterno. Y por eso encontramos que cuando creemos en Jesucristo y llenos de su Espíritu Santo, pues Dios nos lleva a su presencia. El día que nos tiene que llevar, tenemos el caso de cuando Jesucristo lo crucificaron, dos ladrones. Uno le cuestionó y el otro solo le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Le dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. No se bajó de ahí a bautizarse en agua de arrepentimiento. Entonces, creyó en Jesucristo. Entonces, esto es algo importante que no debemos tener claro,
que lo fundamental es que tú de corazón creas en Jesucristo, que el que no lo conoce, te arrepientas de tus pecados, le pidas perdón a Jesús y ya el Señor en su soberanía pues te dará un tiempo para el bautismo de agua de arrepentimiento y en su momento te bautizará con el Espíritu Santo, pero esto ya es en la soberanía de Dios, porque habrán otros que reciben a Jesucristo y no son bautizados de arrepentimiento y el Señor se lo lleva, ya es la soberanía de Dios. Entonces, le damos gracias al Señor, el mensaje que Dios nos está dando, que Dios nos ayude, que verdaderamente haya frutos dignos de arrepentimiento, que en ningún momento vayamos a ser como los fariseos, los saduceos, que esto se escriba, que Dios los confrontó a través del profeta, el mismo Jesús los confrontó, diciéndole generación de víbora, que enseñaban, pero no hacían. Nosotros tenemos que hacer como hizo Jesús, Hechos 1:1. Jesús hacía y enseñaba. Dios les continúe bendiciendo a todos mis hermanos, les amo en el amor de Cristo. Dios les bendiga.